Hoy vamos a ver un poco acerca del dogma protestante, la sola fe o sola fide. Muchos van a decir, no, nosotros los cristianos evangélicos no tenemos dogmas, eso es de los católicos romanos. Mentira, el protestantismo está lleno de dogmas y el que opine lo contrario es simplemente porque no tiene ni la más remota idea de lo que es un dogma. Un dogma en el ámbito religioso es una verdad de fe que debe de ser creída de manera inapelable, es decir, indiscutible por todos aquellos los que pertenecen a esa confesión de fe. Por lo tanto, tanto católicos como protestantes tenemos dogmas. La única diferencia es que la Santa Iglesia Católica única, fundada por nuestro Señor Jesucristo, tiene una teología dogmática que conlleva con la tradición cristiana desde el siglo I y es la única con la autoridad total del depósito de la verdadera fe cristiana. En cambio, el protestantismo, sus dogmas son recientes, otros siguen adoptando nuevos dogmas y bueno, este dogma que vamos a ver a continuación de la sola fe, pues fue creado precisamente por el padre del protestantismo, Martín Lutero, un ex monje agustino, que al final del video daremos una pequeña reseña acerca de este personaje. Y bueno, por lo pronto vamos a ver que dogma es una palabra que está incluso en las Sagradas Escrituras, solamente que tendríamos que irnos al idioma original griego. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, encontramos lo siguiente. Nos dice la Escritura, Hechos 16, 4. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones, atención con esta palabra, decisiones, tomadas por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. En el griego original, esa palabra decisiones es dogmata, que traducida de manera directa sería dogma. Bueno, aquí esta versión bíblica la traduce como decisiones. También el diccionario interlineal griego, que aquí lo tengo, en dogmata lo traduce como acuerdos. Pero da igual, acuerdos, decisiones o verdades de fe son los dogmas. Por lo tanto, dicen los apóstoles, íbamos entregando los dogmas que debían de ser creídos. Pero bueno, vamos a ver que este dogma protestante no tiene sustento en la Escritura. Vamos a ver unos pasajes bíblicos acerca de esto. Por ejemplo, la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 18, encontramos lo siguiente. Santiago 2, 14 y 18. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarle su fe? Y al contrario, algo otro podría decir, muéstrame tu fe y yo con mis obras te mostraré mi fe. Como toda la Biblia es palabra de Dios y está inspirada, podríamos decir, ya con esto queda cerrado el caso y la sola fe del protestantismo no es avalada. Pero vamos a ver más pasajes bíblicos. El mismo apóstol Pablo, al que los protestantes usan mucho para justificar su sola fe, los refuta en varios pasajes. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente. Romanos 2, 5 y 6. Por la dureza e impertinencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Atención aquí. El cual dará a cada cual según sus obras. Así que el mismo apóstol favorito del protestantismo los refuta. Y bueno, aquí nada más hago un paréntesis para decir que la Santa Iglesia Católica nunca, jamás ha enseñado solas obras. Lo digo por si acaso. La Santa Iglesia Católica, la teología es, todo es por la gracia de Dios, aunado a la fe, conllevado con las buenas obras que debemos de realizar. Esa es la teología cristiana católica. No solas obras, ni tampoco sola fe como el protestantismo. Un conjunto. Encontramos también que nuestro Señor Jesucristo es muy claro en remachar todo esto. En el pasaje de Mateo capítulo 25, desde los versículos 31 al 46, lo que yo llamo el
el examen final, nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Dice que al final de los tiempos nuestro Señor vendrá a juzgar, al final de los tiempos apartará a los cabritos y a las ovejas, a unos a su derecha, a otros a su izquierda, a unos les dirá, vengan benditos de mi Padre, a otros les dirá, apártense de mí malditos, porque no los conozco. Los que son benditos de su Padre, nuestro Señor Jesucristo es claro, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Obras de amor, de misericordia. Al contrario, a los réprobos les dirá, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces nuestro Señor Jesucristo una y otra vez remacha que las obras son necesarias, contrariamente a la teología del protestantismo. Vamos a ver otros versículos bíblicos. Apocalipsis capítulo 20 versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Ojo, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. La escritura es clara, conforme a sus obras. Y el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron a los muertos que guardaban. Y cada uno, otra vez, fue juzgado según sus obras. Así que la escritura en uno y otro pasaje nos habla de que las obras son necesarias. Repito, la Santa Iglesia jamás ha enseñado solas obras, tampoco sola fe como el protestantismo, sino un conjunto. Todo es por la gracia, aunado a la fe y a las buenas obras, que es necesario y mandato de nuestro Señor que se realicen. Vamos a ver otro pasaje del apóstol San Pablo, que es el apóstol favorito del protestantismo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Atención a esto. Aunque tanta fuera mi fe, como la de los protestantes, que es una fe enorme, que llegare a trasladar montañas, los protestantes tienen tanta fe que le pueden decir a la ciudad de Nueva York, quítate de ahí y vete a París, a la ciudad de París, y ahí ponte. Así de grande es la fe de los protestantes. Pero dice la escritura, si me falta caridad, nada soy. Así que tanta fe de la que alarden los protestantes, que yo tengo fe y se me hincha mi corazón y yo decreto y yo le digo a ese muerto, resucita y resucita, a ese ciego, ten luz y tiene luz. Así es de grande la fe de los protestantes. Sin embargo, dice el apóstol, no es suficiente. Si no hay caridad, es decir, el amor de Dios, no vale absolutamente nada. Bueno, esto de que la fe de los protestantes es muy grande, es demasiado cuestionable. Simplemente estoy siendo sarcástico, porque toda la doctrina del protestantismo es muy cuestionable. Vamos a ver otros pasajes bíblicos. El capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, versículos 46 al 49, los cuales vamos a leer porque es importante, nos dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tanto me dicen Señor, Señor, y no hacen, no tienen obras? Todo el que venga a mí, oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Dice nuestro Señor, a quien escucha mi palabra y la pone en práctica. Obras. Pero, dice nuestro Señor, sigue el versículo 49, pero el que haya oído y no haya puesto en práctica, es decir, no tenga obras, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente, al instante se desplomó y fue grande la ruina para aquella casa. Así que nuestro Señor Jesucristo es más que claro. En la Escritura, por donde quiera, se muestra la necesidad de las obras. Luego, el capítulo 10, también del Evangelio de Lucas,
desde los versículos 30 al 37, no lo vamos a leer, pero lo ponemos en contexto, es la parábola del buen samaritano, lo que conocemos como el buen samaritano. Aquella persona que fue asaltada, lo dejaron herido, tirado, entonces pasaron incluso sus conocidos y todos de los que él esperaba ayuda y nadie le ayudó, hasta que pasó uno de Samaria. ¿Quién eran los de Samaria? Los judíos los aborrecían y los trataban como perros, pues ese al que nadie quería y al que los judíos odiaban fue el que le ayudó. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, ve y haz tú lo mismo, porque aquel le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y ya les contó esta parábola. Bueno, en esta parábola, si leemos bien el contexto, se hacen necesarias las buenas obras. Otra del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, pasaje de la higuera sin fruto. Dice la Escritura que toda aquella rama, toda higuera que no dé fruto será cortada y echada al fuego. Eso, en otras palabras, significa que necesita buenas obras. Y para terminar con el segmento bíblico, vamos a ver el versículo más odiado por el creador de la sola fide, Martín Lutero, y que muchos protestantes rechazan, aunque no abiertamente, pero lo hacen de obra. Santiago capítulo 2, versículo 24. Dice la Escritura, ya ves cómo el hombre es justificado por las obras. Ya ves cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí hay una pequeña sorpresa. Resulta de que la sola fe sí es bíblica, pero no como la creen los protestantes, sino totalmente al lado opuesto. La sola fe no basta para la salvación, sino que son necesarias las buenas obras. Así de simple. Y bueno, vamos a ver una pequeña reseña acerca de Martín Lutero, como decíamos, el creador de la sola fe. Martín Lutero nace en 1483 y muere en 1546. Cuando Martín Lutero nació en 1483, toda la cristiandad, en ese tiempo los países no tenían el nombre de ahora, sino que eran reinos, se les llamaba la cristianita, eran cristianos católicos, alrededor de 60 millones de personas. A la muerte del monje apóstata en 1546, la tercera parte de la cristiandad había apostatado de la fe de sus padres, adheriéndose al nuevo evangelio, a la nueva religión. ¿Cuál era la nueva religión? El protestantismo. Alrededor de 20 millones de personas se despegaron de la verdadera fe cristiana. Bueno, ¿por qué creó Martín Lutero la sola fide? Hay que decirlo que de acuerdo a los estudios de los psicólogos, psiquiatras e historiadores serios, incluso no católicos, se demuestra en base a las obras escritas de Lutero y de toda la connotación histórica que se conoce, que Martín Lutero no creó la sola fide por dinero ni por ambición, no, sino porque padecía una enfermedad de escrúpulos. Era un escrupuloso enfermizo y se creía condenado, se creía réprobo y que no había nada que lo salvara, hiciera lo que hiciera. Entonces, como él tenía una concupiscencia de manera abismal al pecado y no la podía reprimir, su cerebro inventó un mecanismo de defensa que era la sola fide, la sola fe, que con decir solo creo y no importa si peco, si fornico, si adultero, si haga lo que haga, no pasa nada, ya soy salvo. En ese contexto viene la sola fide, la sola fe. Pero vamos a ver algunos escritos de Lutero para que nos den un poco de luz acerca de su mentalidad perturbada. En una carta a su amigo Melanchthon, carta 501, Lutero escribió: Dios no salva a los pecadores fingidos. Sé pecador y peca fuertemente, dice Lutero, pero aún con más fuerzas, alégrate en Cristo. ¿Qué les parece? Martín Lutero incita a pecar y dice que no hay problema. Entonces, ¿en dónde quedó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, en donde nos ordena rezar, Mateo 6, del 9 al 3, el Padre Nuestro, contrario a lo que dice Lutero. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice Lutero en esta misma cita.
beber, jugar, reír y más fuerte y cometer algún pecado para desafiar al demonio, dice Lutero. Entonces, ¿dónde quedó la escritura en el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11, donde le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más? También el pasaje de Juan 5:14, el enfermo que llevaba 38 años postrado en la camilla, dice la escritura, Juan 5:14. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Así que nuestro Señor Jesucristo, contrario a la mentalidad de Lutero, no manda pecar a nadie. Vamos a ver otra cita de Martincito para que veamos un poquito de la mentalidad psicópata de este personaje. Documento Enders 3,208, Heinrich de Nifle, 20, referido a la colección Dr. Martín Lutero de sus obras completas en alemán en Erlander. Dice el texto, sé pecador y peca fuertemente. Otra vez Lutero manda pecar, pero confía más vigorosamente y gózate en Cristo, vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. No te imagines que esta sea la morada de la justicia. Antes bien, dice Lutero, es preciso pecar. Es preciso pecar, dice Martín Lutero. Basta reconocer al corderillo que lleva sobre sí los pecados del mundo. Y en tal caso el pecado no podrá separarte de él. Dice Lutero, aunque cometas 1000 fornicaciones al día y realices otros tantos homicidios. Así que, como ven, esa es la mentalidad psicópata de Lutero. Por algo vemos lo dañado, lo perturbado que estaba de la mente este personaje que vivía angustiado. Bueno, Lutero le añade a la escritura la palabra sola, quedando así su nueva doctrina de la sola fe. Ya indicamos por qué lo hizo. Y la sola fe, sola fide, es uno de los dogmas protestantes. Repito, los protestantes tienen dogmas y uno de ellos es la sola fe. Dice la escritura en Romanos 1:17, porque como dice la escritura, el justo vivirá por la fe. Bueno, pues don Martincito Lutero, ex monje agustino, le añade la palabra sola y quedando así, porque como dice la escritura, el justo vivirá por la sola fe. Palabra de Martín Lutero, no de Dios. Romanos 3:28, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El doctorcito Martín Luterito también aquí le añade la palabra sola. El hombre es justificado por la sola fe. Así que esa era la manera de ser del padre del protestantismo. Cuando sus allegados y asesores le preguntaron a Lutero por qué le agregaba la palabra sola, que no estaba en esos pasajes de la escritura, él tranquilamente contestaba, porque el doctor Martín Lutero lo quiere así. Bueno, sin palabras entonces, pero veamos qué dice la escritura acerca de aquellos que se atrevan a añadir o quitar algo de los libros sagrados. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, si alguien le añade algo, las plagas caerán sobre él. Solo acorto el versículo. Si alguien le quita, se le quitará su parte del reino, dice la escritura. Y el versículo ya conocido, Gálatas 1, 8 y 9 dice, el que traiga otro evangelio sea anatema, sea maldito. Les guste o no, la sola fide, la sola fe es un nuevo evangelio. Por lo tanto, no es bíblico, a menos que lo quieran ver de manera contraria, condenable, porque dice Santiago 2:24, porque el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras. Así que es todo por el momento. Dios les bendiga y hasta la próxima.